parte del qué hacer en el cristiano, como cristianos, como líderes en nuestra congregación. Es necesario que veamos lo importante que es administrar, ¿sí? Para que se nos vaya quedando que también la administración es importante para lograr mejores resultados en el qué hacer de la obra. Bien, vamos a seguir proyectando. Vamos a ver la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. Acá vemos qué es la administración. Vamos a ver un concepto muy práctico de Aldo Broda. Aldo Broda es un escritor, un líder cristiano que se enfocó a ver la administración desde el punto de vista cristiano y no desde el punto de vista de la empresa, del negocio, del capitalismo, de lo que comúnmente nosotros le llamamos la administración secular. Entonces, Aldo Broda enfoca la administración al cristianismo y dice que la administración primero lo define como una actividad, ¿sí? Como una actividad que es realizada por aquellos ejecutivos de una organización. Esa actividad pues va enfocado a cumplir ciertas órdenes, a desarrollar, a realizar esfuerzos de un grupo, ¿sí? Para poder llevar a cabo o para poder obtener ciertos propósitos definidos. Eso es lo que nos define este autor de Aldo Proda en Principios Generales de la Administración Cristiana, ¿sí? Como actividad, como actividad, entonces es necesario que quienes vayan a poner las actividades a realizarse son aquellos ejecutivos. En este caso, nosotros como líderes, ustedes como coordinadoras, dentro de nuestra jerarquía de organización, ocupan una posición privilegiada. Es decir, ustedes tienen, amados hermanos, tienen ese privilegio de estar en una posición donde van a estar para dirigir a los segmentos del Distrito 9, ¿sí? Por lo tanto, su administración tiene que ser bien ejecutada, ¿sí? Hay que tener creatividad humana, dice. El administrador cristiano se diferencia del secular. ¿Por qué razón? Porque reconoce que es Dios quien está con el creyente, quien está con el cristiano, ¿sí? Y al tener a Dios en nuestra vida, pues nos va a permitir desarrollar una mejor administración, una mejor actividad, un mejor cumplimiento de objetivos, una mejor realización de esfuerzos en grupo, ¿sí? En comparación a alguien que no tenga a Dios en su diario vivir, ¿sí? Por Whitehead es otro autor que nos dice que también es un arte, y es un arte cuando logramos tener una capacidad administrativa. Esa capacidad administrativa pues se va a ver reflejada en esa forma en cómo los que están en una posición privilegiada realizan, hermanos, las actividades, los informes, sus planeamientos, sus programas de trabajo, ¿sí? Y todo lo que van a hacer lo realizan con esa capacidad administrativa que al final uno dice, wow, qué bonito les quedó esa actividad, qué bonito planificaron, qué bonito ejecutaron. Eso es para Whitehead, eso es arte también, ¿sí? ¿Creen ustedes, hermanos, que Dios les ha llamado para ejercer una administración en la iglesia? ¿Sí? Creemos que Dios nos ha llamado a ejercer una administración en la iglesia y por eso es importante que reflexionemos en ello, hermanos. Cada uno de ustedes fue llamado. La manera en que vaya a realizar las actividades en ese llamado, en esas funciones que tienen en el ministerio, la manera en que hagamos eso, pues va a reflejar un crecimiento
o un estancamiento en las funciones en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Hay que tener cuidado, porque el llamado de Dios es para que podamos cada día ejercerlo de una mejor manera, con una mejor administración. En la siguiente diapositiva usted puede observar, ¿sí?, en el ejemplo que vemos en el Evangelio de Lucas, hermano. Lucas capítulo 12, versos 42 al 44 es un relato donde Pedro hace una interrogante muy importante a Jesús. Jesús les estaba dando a conocer en ese relato la actividad de aquellos que son llamados a servir, de aquellos que son llamados a ejercer un liderazgo, a ejercer una administración, ¿sí? Y Jesús les empieza a dar a conocer que todos nosotros tenemos ese llamado y Él va a diferenciar aquel siervo que lo hace bien y aquel siervo que lo hace mal. Vamos a ver así rapidito el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 42, hermano. Porque verso 41, Pedro dice acá en el relato, le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Refiriéndose a aquella parábola de aquel siervo que es diligente, aquella persona que está trabajando día y día, aquella persona que ejerce una función en el área que Dios le ha llamado y la ejerce con bastante dedicación y esfuerzo. Y Pedro le dice, ¿y esta parábola es para algunos o es para todos? Y la respuesta del Señor en el verso 42 le dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Y responde también a esa pregunta, bienaventurado a aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Estamos llamados, hermanos, y no es solo a un grupo, sino a todo aquel que vaya a ejercer un ministerio en la iglesia, especialmente en los recursos, especialmente en la administración. Estamos llamados entonces a ser fieles, a ser prudentes en lo que Dios nos ha encomendado. Y el apóstol Pablo hace el recordatorio que no solo Dios nos llama, sino que también vemos la responsabilidad de ese llamado. Y esa responsabilidad es a que seamos fieles administradores, ¿sí? A que usted y yo seamos fieles en la administración que Dios nos permite. A eso estamos llamados. Si ejercemos una mala administración, hermanos, ¿qué produce una mala administración? ¿Qué produce una mala administración en el segmento de la femenil, en el segmento de la juvenil, el segmento de la infantil o de GPS o de evangelismo? ¿Qué produce una mala administración? ¿Creen ustedes que se deja ver cuando hay una mala administración, hermanos? ¿Qué opinan? Quiero escucharlos. ¿Se deja ver cuando hay una mala administración o no? Pasa desapercibido, así como que no pasa nada. ¿Creen ustedes que sí? ¿Qué es lo que produce una mala administración, hermanos? Una mala actividad, una actividad que no está bien planificada, una actividad que fue desarrollada con recursos en donde no fueron orientados correctamente, una actividad en donde el grupo, en lugar de estar unido, pues generó conflicto, ¿sí? Una mala administración
viene a provocar, en primer lugar, un desorden, ¿sí? Un desorden en lo que se hace, un vacío en lo que se está queriendo lograr y obviamente un conflicto, ¿sí? Eso es lo que produce una mala administración. Escríbame usted ahí, amado hermano, ahí en el chat, a los que pueden escribir, escriban ahí qué se observa de una mala administración, de una mala actividad. A ver, coloquen ahí a los que voy a anotar aquí a los que escriben. ¿Qué se observa de una mala actividad? Aquí en el chat, hermanos, pueden ustedes escribir o están solo con el celular. Si están solo con el celular y pueden ahí, pues háganlo, por favor. Quiero leerlos, ¿sí? La hermana Nidia dice, hay inconformidad. Bien. Una mala actividad, una mala administración produce una inconformidad. A veces son serias esas inconformidades, ¿sí? Una mala experiencia, claro. A veces no se obtiene lo que uno se imaginó, lo que uno sintió, lo que uno pensó, ¿sí? Se da una mala atención, ¿bien? Y eso es lo que se da, hermanos, una administración que está mal, produce eso, produce muchas cosas negativas. En el libro de Génesis no se logran los objetivos deseados, correcto. En el libro de Génesis, hermanos, el relato de la creación es un ejemplo directamente de administración. ¿Sabía usted que el texto de Génesis en el capítulo 1 y verso 2 nos muestra algo que es muy difícil de imaginarnos en nuestra realidad cuando el relato indica que la tierra, que Dios creó los cielos y la tierra, pero esa tierra estaba, dice, desordenada, estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando vemos ese pasaje, hermanos, una tierra desordenada, pues usted se puede imaginar un desorden, pero una tierra desordenada y vacía, ¿qué se puede imaginar? Y sobre todo en oscuridad, donde no se ve nada, ¿sí? Ese texto de Génesis, hermano, nos da un ejemplo de algo maravilloso que sucedió ahí, que a pesar de esa condición en que se encontraba los cielos y la tierra, pero específicamente la tierra, en esa condición de estar desordenado, vacío y en tinieblas, el verso número 2 nos menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego se lee el contenido de la creación y se va dando cuenta cómo Dios pasa de esa condición de la tierra desordenada a algo ya ordenado, en donde separa Dios la luz de las tinieblas, en donde separa Dios las aguas, ¿sí? De en medio de las aguas y deja que haya una expansión de tierra, en donde viene Dios y separa la tarde y la mañana y hace que sea un día. Y entonces empieza Dios a darle un ordenamiento a la tierra. Y ya deja la tierra de estar vacía, porque dice que produzcan las aguas, que produzcan la tierra, que produzcan las plantas, ¿sí? Y luego la tierra pues ya no está en tinieblas porque ya hizo las dos lumbreras para que alumbren de día y alumbren en la noche. Vean, hermanos, cómo el Señor nos muestra desde el principio el orden de las cosas. Cómo Dios nos cambia esa condicionante que hay
de una tierra desordenada y vacía a algo ya ordenado, a algo ya completo, pleno, ¿sí? Entonces, hermanos, la reflexión en este relato es que a veces tenemos una mala administración. A veces estamos desordenados. A veces nos sentimos vacíos en la gestión que hacemos, en el trabajo que hacemos, en las coordinadoras, en los grupos, en los segmentos. A veces recibimos críticas que no estamos haciendo bien las cosas. Probablemente sean ciertas. Probablemente reflejemos un desorden en la administración, en la dirección que tengamos. Pero no perdamos de vista, hermanos, que el Espíritu de Dios aún se mueve en medio de nosotros y nos va a ayudar a que aquello desordenado se vuelva ya ordenado, a que aquello que hasta el momento podamos ver como un vacío, pues que el Señor vaya llenándolo de tal forma que nuestro trabajo, que nuestro desempeño en la administración sea entonces pleno de. Estamos llamados entonces a tener una buena administración y el Espíritu de Dios es quien nos va a ayudar a poderlo hacer. Si hasta este momento consideran ustedes que su administración en el segmento a que usted pertenece no ha dado un resultado como se espera o un resultado muy favorable, pues hermano, no deje de perder de vista que Dios está en medio de ustedes, en medio de nosotros para ayudarnos. Y eso es lo maravilloso de Dios. No nos deja solos, ¿sí? Y por esa razón tenemos ese llamado entonces a que podamos de alguna forma mejorar, a que podamos mejorar, ¿sí? Y aquí entramos a la siguiente lámina, la evaluación. La evaluación, hermanos, ¿sí? Luego que vimos que la administración es importante, luego que conocimos que Dios nos permite a nosotros, nos hace un llamado a ejercer el ministerio con una buena administración y si no la hemos tenido, nos hace el recordatorio que el Espíritu de Él está con nosotros para mejorar, pues entonces parte de esa mejora es la evaluación. ¿Sí? Es la evaluación y qué entendemos nosotros por esta frase que vemos acá, hermanos. Nuestro liderazgo también enfoca, ¿qué dice ahí, hermanos? La rendición de cuentas. Muy bien. Nuestro liderazgo también enfoca la rendición de cuentas. Y hoy sí, ahí está nuestra hermana Isabel. Bienvenida, hermana Isabel. A ver, cuéntenos. O denos su opinión acerca de esta frase que está aquí. También enfoca la rendición de cuentas. ¿Qué opinas al respecto? Paz hermano Josué, gracias por el tiempo. Sí, cuando habla de rendición de liderazgo, también enfocado también a la rendición de cuentas, es ver las cotizaciones, todo, ver el lugar y si está un ambiente, todo eso, no solo cuentas, sino también el lugar, el ambiente y todo, que sea agradable hacia los hermanos o hermanas que vamos a llevar a eso. Y también lleva eso de cuentas, también ver números y todo eso para tener una comodidad para llevarle la cuota o algo así para que sea cómodo al bolsillo de los hermanos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Isabel. Muy bien. Se ve los números, se ven cuotas, se ve que sea algo agradable. Son palabras que utilizó nuestra hermana Isabel. ¿Alguien más, hermanos, que nos quieran comentar esta frase? ¿Qué opina usted de esto, hermanos? Rendición de cuentas como algo que nuestro liderazgo también debe de enfocar.
Vamos a preguntarle aquí a a nuestros hermanos de GPS, que los miro muy callados hoy. Ahí está nuestra hermana Carolina Zoom. Tiempos para usted, hermana Paz, Carolina. hermanos, Josué. Paz, hermanos. Eh, la frase dice, nuestro liderazgo también enfoca la rendición de cuentas. Hermano, también yo imagino que esto se refiere a que nosotros como directivos en su momento planificamos, efectuamos la actividad, pero también después de todo ello realizamos una evaluación de todo y pues ahí nos sentamos, ¿verdad? A la mesa y siempre hacemos un presupuesto, pero en realidad a veces con quizás se nos fue un poquito más o de repente nos quedó un poquito para la caja, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a rendición de cuentas, pues ahí es donde nosotros tenemos que rendir las cuentas prácticamente, ¿verdad? Las comisiones, cada comisión, ¿verdad? Tiene un rubro y pues tenemos que rendir cuánto dinero se gastó, ¿verdad? Incluso si es posible, las facturas, ¿verdad? Aunque nosotros entendemos que como miembros de la iglesia, pues trabajamos ahí sí que legalmente, ¿verdad? Pero para evitar malos entendidos, pues presentar facturas en su momento o recibos, ¿verdad? Solamente, hermano. Muchas gracias, hermana Carolina. Es, es correcto lo que Paz, dijo. hermano, Pasa, hermana Wendy. paz, hermano Josué, mucho gusto saludarles a todos. Paz, mis hermanos, pues pienso que el liderazgo enfoca la rendición de cuentas, es de que uno como líder tiene que entregar cuentas delante de nuestro Dios, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que de cierto modo es, se podría decir, una responsabilidad múltiple en diferentes sentidos, porque en el caso de nosotros como maestros, no solamente rendimos cuenta como, como persona adulta, sino que también tendríamos que rendir cuenta de parte de nuestros niños, ¿verdad? Cómo estamos administrando con ellos, ¿verdad? Yo pienso que o sea, ese es mi punto de vista, ¿verdad, hermano? Que de un líder depende hacia dónde quiere llegar o dónde debe llegar hacia una meta, ¿verdad? No solamente él como líder, sino que también con su grupo o su equipo, ¿verdad? Es Bien. mi comentario. Gracias, hermana Wendy. Y muy acertado lo que dijeron nuestra hermana Jocelyn y nuestra hermana Wendy. Muy acertado, hermanos. Rendimos cuentas. Partamos del principio de rendición de cuentas, ¿sí? ¿Quién es el que rinde cuentas y a quién se le rinde esa cuenta? Cuando hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando de algo así como informar, informes hacia alguien de lo que se hizo, de lo que se gastó, de lo que se dejó de hacer, ¿sí? Rendir cuentas hasta cierto punto, hermanos, es manifestar lo que se trabajó, cómo se trabajó y los resultados que hay de ese trabajo. Rendimos cuentas en muchas áreas de nuestra vida, en lo familiar, en los estudios, pero en la iglesia, ¿será que rendimos cuentas? En la iglesia, en nuestro segmento al que pertenecemos, rendimos cuenta de lo que hacemos. En el segmento local se rinde cuenta de lo que se hace. ¿Qué opinan ustedes de eso? A ver, nuestra hermana Brenda Lemus. Sí se rinde cuenta o no se rinde cuenta en nuestro segmento? Paz hermano Josué, paz hermano. Pues sí, ¿verdad? Y sí que primeramente, personalmente, sí rendimos cuentas, ¿verdad? Delante de Dios,
Si estamos en algún grupo local, pues claro que le rendimos cuentas a nuestro pastor, y mucho más si estamos dentro de la coordinadora, pues le rendimos cuentas a ustedes, hermanos, que son de distrito. Ah, bueno. Gracias, hermana Brenda. Y vean, hermanos, que nuestro liderazgo tiene que estar también enfocado a poder lograr hacer esta actividad sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún miedo, sin ningún temor de que algo, pues si está mal, ¿verdad? Pero no nos debe de alguna forma impedir que por querer ocultar una información, que porque el resultado no fue favorable, a veces se impide, eso nos impide a poder informar y rendir esa cuenta, ¿sí? Y no debe de ser así. El Evangelio de Mateo, en la cita que estamos viendo, que estamos colocando acá, hay un ejemplo muy maravilloso, un relato de Jesucristo con una parábola muy conocida de los talentos, ¿sí? Esa parábola, hermano, nos muestra la actitud que hay, ¿sí? Para rendir cuentas. ¿Usted recuerda esa parábola? En esa parábola, Jesucristo, pues la narra, ¿verdad? Que un señor de la casa se va a ir lejos, pero llama a sus siervos y le dice al primero, bueno, voy a dejar al primero 5 talentos, al segundo 2, y al último 1. Pero el texto en esa narración enfatiza que se le da a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Y luego dice que cuando el señor de la casa regresa, dice que empieza a hacer cuentas con ellos, ¿sí? Empieza a hacer cuentas con ellos y al que le dio 5, pues viene y le dice al señor, aquí están los 5 que me diste, los 5 talentos, y adicional te entrego otros 5. Y al que le dio 2, de igual manera, pero al que le dio 1, dice el relato que, pues que tuvo miedo. El primer factor que se da en ese texto es que tuvo miedo, y por tener miedo, pues ocultó lo que se le encomendó hacer, ¿sí? Y luego, pues, no entregó algo favorable. Entonces, hermano, la rendición de cuenta aparece también como parte de una labor eclesiástica. Tenemos que entregar cuentas aunque nos dé miedo, aunque estemos de alguna forma con un resultado a veces desfavorable, tenemos que, tenemos que entregar cuentas. Eh, hay escenarios en donde entregar cuentas pues no es tan agradable. Permítanme un momento, hermanos, porque me marcó batería baja acá. Bien, aquí nuestra hermana Lidia nos informa en el chat que sí es importante la rendición de cuentas. Y ella nos da un escenario muy puntual y dice en lo económico, ¿verdad? Sí. Es importante que se rinda cuenta en lo económico, dónde se invirtió, ¿sí? Cómo se utilizó ese recurso. Y eso es bueno, hermanos. Gracias a Dios en nuestra iglesia pues, se ha pedido casi que en la mayoría que cada año en una asamblea informativa las iglesias puedan de alguna forma dar un informe como rendición de cuentas en el aspecto económico, ¿verdad? Donde se menciona, mira, a la iglesia, miren hermanos, estos fueron los ingresos y aquí se gastó, ¿sí? Y se aclaran algunas dudas o inquietudes que hayan. Y eso es bueno porque es parte de la rendición de cuentas. Así que, hermanos, cuando a ustedes se les pregunte sobre alguna actividad, sobre un informe, pues no tengamos miedo de rendir cuentas, porque eso nos va a ayudar
Primero, a saber cómo estamos, qué vamos a mejorar y sobre todo, ¿verdad? Hacer esos cambios que se requieran para dar un mejor resultado. Bien, eso era para comentar. Ahora sí, le entramos a la otra diapositiva. Hermanos, si voy muy rápido me avisan, porque sí quiero abordar otro tema, pero si voy rápido con lo que estoy hablando, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, intervenir en algo, abra su micrófono, no se preocupe, vamos a explicar. Entonces la evaluación como, como concepto, hermanos, la evaluación pues es simplemente un proceso en donde se recabe información, ¿sí? De aquella actividad, de aquella situación que se está evaluando. Se recaba información que vienen a ayudarnos a describir cómo está esa actividad, que vienen a ayudarnos esa información nos viene a ayudar a ver realmente esa situación o esa actividad, cómo está, cómo se ejecutó, ¿sí? Y a la vez nos va a permitir hacer un juicio, emitir un juicio, es decir, emitir, pues como quien dice, ¿verdad? Una opinión directamente de valor en donde, pues, se establece un criterio y se puede decir, miren, veo que aquí estuvo mal o veo que aquí estuvo bien. Y esa misma información, esa misma realidad, ese mismo juicio que se emita, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Sí? La evaluación, hermanos, es algo fundamental para que podamos mejorar. Claro, nosotros como cristianos siempre tenemos el buen deseo de hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? Pablo lo enfatiza en ese pasaje bíblico que está aquí. Dice, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Ese debe de ser siempre nuestro deseo, ese debe de ser siempre nuestra actitud cuando hagamos actividades, cuando planifiquemos actividades, cuando realicemos alguna función de nuestro segmento, siempre tenemos que tener la actitud de procurar hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? No solo para Dios, sino también para aquellos que nos rodean, ¿sí? Pablo en ese relato en la segunda carta de Corintios 8:21, a ellos se les dio una ofrenda económica de las iglesias y ellos estaban procurando utilizar eso de la mejor manera y enfatizaban de que honradamente iban a actuar de tal manera que lo que se estaba haciendo fuera correcto delante de Dios y también delante de las personas. En una evaluación, hermanos, es importante que se establezcan estándares de desempeño. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Estándares de desempeño, ¿sí? Es decir, que tengamos nosotros un criterio sobre lo cual vamos a evaluar. Esos estándares son aspectos que queremos medir y evaluar, ¿sí? Y obviamente los vamos a comparar para ver los resultados, cuáles serían los mejores, cuáles podrían ser las áreas de oportunidad y obviamente las que se deban de cambiar. Eso es en sí evaluación. Evaluamos, debemos de practicar la evaluación. Y les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿ustedes hacen una evaluación de sus actividades?
hacen una evaluación de su segmento, en alguna evaluación de cómo están trabajando y el método que están utilizando, esa manera de hacer la actividad, pues está dando un resultado favorable, ¿sí? ¿Lo estamos haciendo o no? Para eso es indispensable, pues, utilizar unas herramientas, ¿sí? Y aquí vamos a ver un término, tal vez no es un término bíblico directamente como tal, pero sí es una herramienta que nos ayuda entonces a poder realizar una evaluación. Y creo que ustedes ya han escuchado ese término de KPI, ¿no? ¿Ya han escuchado el término de KPI, hermanos? ¿No? Creo que en una clase de planificación con el hermano Mario lo mencionaron, ¿o no? A ver, levante la mano, ¿quién ya escuchó ese término? ¿O quién no lo ha escuchado? Mejor dicho, ¿quién no lo ha escuchado? Que levante la mano. El término de KPI. No es. Bueno, bien, hermano, este es un término puramente administrativo, ¿sí? Es una herramienta que nos da la administración como tal para poder ver. Gracias, hermanos, por levantar su mano, porque entiendo que no la habían escuchado. KPI, pues es una sigla que significa indicador clave de desempeño, ¿sí? Que en inglés, pues se escribe Key Performance Indicators, que significa, pues, indicador clave de desempeño, ¿verdad? Key Performance Indicators. Y eso está como unas siglas que vienen a proporcionarnos indicadores que miden el desempeño de una organización, de un proceso, de una estrategia o de una actividad específica. Y es fundamental para comprender dónde se está y cómo se puede de mejorar, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra iglesia lo hacemos de manera informal, pero tenemos KPIs, tenemos esos indicadores claves de desempeño. Un ejemplo es el crecimiento de la iglesia, ¿sí? ¿Usted sabe cuánto ha crecido su iglesia ahí donde, en la localidad que usted está? ¿Tienen una idea, hermanos? ¿Cuánto ha crecido en número? ¿Sí? ¿O siguen siendo los mismos? ¿Han crecido o han disminuido? ¿Sí? En lo económico, ¿ha crecido la iglesia? ¿O ha disminuido? Yo como tesorero les sé decir, hermanos, que gracias a Dios el Distrito 9 en lo económico pues ha crecido casi que cada año un 5%. Y ese es un indicador clave que nos permite a nosotros tomar decisiones. Pero en el liderazgo, si tomáramos un indicador de liderazgo, ¿será que hemos crecido con líderes? ¿Hemos tenido nuevos líderes? ¿O no? ¿Sí? Entonces, esos KPIs realmente son indicadores que nos vienen a dar una orientación de cómo estamos y cómo deberíamos de estar. Y en las actividades que hacemos, por ejemplo, la juvenil, que haga una actividad, debe de tener claro cuáles son esos indicadores de desempeño para saber si esa actividad está bien, está regular, está mal, ¿verdad?
Para eso nos sirven los famosos KPI, los indicadores de desempeño. ¿Y por qué es que también nosotros los debemos de tener, verdad? ¿Sí? Porque es que también nosotros los debemos de tener. Porque realmente, hermanos, cuando queremos administrar, esos KPIs nos van a ayudar administrativamente a medir cómo estamos. ¿Sí? Es fundamental para comprender dónde está y cómo puede mejorar la organización. Este autor, Peter Drucker, afirma que lo que no se puede medir, no se puede gestionar, no se puede mejorar, ¿sí? Pablo nos llama a nosotros a la reflexión de manera individual, ¿sí? Cuando estamos desarrollando un trabajo, cuando estamos en el ministerio, el relato de Gálatas, capítulo 6, verso 4, de muchas cosas que ahí pide Pablo que podamos tomar en cuenta, hay una que me llamó la atención y es esa autoevaluación de nuestro comportamiento, es esa forma de evaluarnos nosotros mismos. Y ahí en Gálatas 6, 4, en la nueva traducción viviente, pues dice lo siguiente: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor, ¿sí? Presta mucha atención a tu propio trabajo es una forma de decir, evalúate, mira cómo has hecho el trabajo, ¿sí? Porque al hacerlo, dice el texto, entonces vas a obtener una satisfacción. Es decir, uno va a tener una opinión propia de que si lo que hizo está bien, todavía debe de mejorar. Entonces, esa autoevaluación, esa evaluación propia, es importante también aplicarla en las actividades que hacemos. Porque lo que no se puede medir o lo que no se mide, hermanos, no se puede mejorar. ¿Está usted de acuerdo o no? A ver, quiero escucharlos. Si no pueden habilitar su micrófono, pueden escribir aquí también en el chat, hermano. Si no se mide, no se mejora. ¿Está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso? A ver, hermana Ingrid Kiche, compártame su opinión. Compártanos su opinión, hermana Ingrid Kiche. ¿Qué pasa Pasa, si algo no hermano. se mide? ¿Pasa, hermana? Pues yo considero, hermano, que, pues, como usted ya lo ha explicado, ¿verdad? Los indicadores, lo que nosotros podemos obtener de ellos son resultados, ¿verdad? A través de esos indicadores uno puede medir la gestión que uno realiza, ya sea que sean positivos y negativos. Y estoy de acuerdo, ¿verdad? Que nosotros pues debemos de conocer esos indicadores para poder mejorar nuestras gestiones en todo sentido, Barman, solamente. Muchas gracias, hermana. Y aparte de que son resultados, hermanos, también deben de ser una medición que se anticipe en la planificación. Fíjese que cuando planificamos, ¿sí? Desde el principio que uno planifica, va a visualizar hacia el futuro cuál va a ser el resultado, ¿sí? Y entonces uno, al tener bien claro aquel indicador que me va a medir el resultado, pues entonces voy a planificar de tal manera de que el resultado sea favorable, ¿sí? Pero si ni siquiera tenemos el indicador, ni siquiera tenemos esa pauta de saber hacia qué es lo que quiero alcanzar, entonces planificamos y nuestra planificación se va a desarrollar de una manera, pues, a lo mejor informal o a lo mejor de una manera donde el resultado se vaya a dar, ya sea porque la actividad realmente no ameritaba mucha planificación o simplemente no se vaya a dar el resultado que uno espera.
Entonces tenemos que conocer, hermanos, qué indicadores son los que deben de manejarse y tomarse en cuenta desde la primera vez que usted planifique. Hay muchos indicadores, hay muchas formas de ponernos a evaluar, ¿sí? Pero hoy yo les quiero compartir unos indicadores generales que pueden servir al momento de que usted planifique y al momento de que usted evalúe su actividad. Porque ya vimos que la evaluación es parte, ¿sí? También del quehacer del cristiano. Claro, como decíamos en el texto que leíamos anteriormente, ¿verdad? Procuramos hacer lo correcto. Nuestro deseo es estar agradando a Dios, o también a los demás. Y ese debe de ser nuestra actitud siempre, en cada vez que hagamos una actividad. Procurar hacer siempre lo mejor. Pero es bueno también medirnos, ¿sí? Como una formalidad. Entonces, hoy, hermanos, quiero compartirles un ejercicio. A ver si nos da tiempo. ¿A qué horas termina la clase? A las 7:30. Perdón, a las 8. 8. Ah, ya terminó. A las 8 o a las 8:30. Bueno, vamos a ir concluyendo. Vamos a dejar la otra parte, ya la práctica para otra clase, hermanos, pero les quiero pedir que puedan llevarse esta tarea. Bueno, más que tarea es información, ¿sí? Porque la siguiente clase ya vamos a aplicar algunos indicadores generales. Hoy vimos la necesidad, vimos la importancia de la administración como cristianos. Vimos también cómo Dios respalda para que si en algún momento hemos tenido una mala administración, el Espíritu de Dios sigue con nosotros y nos va a ayudar a que aquel desorden, aquel vacío que tengamos, pues sea lleno, sea pleno y sea ordenado. Vimos también la importancia de una evaluación. Conocemos hoy algunos indicadores, bueno, hoy no los conocimos, pero sí los vamos a conocer. Como tarea, hermanos, yo les voy a pedir que cada segmento, cada segmento, pueda, si usted puede capturar la pantalla, voy a compartir pantalla ahorita. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ven la pantalla, hermanos? Sí, hermano. Ok, si gustan, denle una captura. Esto lo íbamos a hacer ahorita, pero ya no nos va a dar tiempo, entonces lo vamos a dejar para para iniciar la siguiente clase, ¿sí? Pero les pido de que cada segmento pueda, traernos estos 5 aspectos que están enmarcados acá, ¿sí? Por ejemplo, la coordinadora femenil, la infantil, la juvenil, GPS, evangelismo, inclusive EFI si tuviera también, puede traernos acá la actividad que han ejecutado y ustedes consideren más relevante, ¿sí? Cada segmento. Y también que cada segmento pueda de alguna manera determinar, en el número 2 dice la cantidad de personas de su segmento que hay en total en los grupos locales del distrito 9. ¿A qué me refiero con eso? A que, por decirlo así, la infantil, pues que la infantil pueda conocer cuántos niños hay en los grupos locales del distrito 9 en total, ¿sí? Que ellos tengan una estadística promedio aproximado de cuántos niños son los que asisten a los grupos locales, cuántos niños están en la infantil de San Sebastián, en la infantil de Retablevo, en la infantil de
de San Andrés Villaseca, y nos puedan decir, hermanos, tenemos determinado que en total hay 800 niños, por ejemplo, ¿sí? Que pertenecen al segmento del grupo local de la coordinadora infantil. En numeral 3, puedan determinar el aproximado del costo total de aquella actividad que ustedes han ejecutado más relevante, es decir, la que anotaron aquí en el inciso 1. ¿Sí? El numeral 4, pues que nos compartan el valor de la cuota de participación de esa actividad, ¿sí? De la actividad que consideren más relevante, la que hayan ejecutado, ya sea de este año, o en lo que va de este año, o en el semestre del año pasado. Lo que queremos es conocer, hermanos, qué actividad ejecutaron que ustedes consideren más relevante de su segmento. En el caso de la EPI, si es una actividad, si es la graduación, pues la graduación, ¿verdad? Es la actividad más relevante, no sé, pero que puedan traernos el complemento de estos 4 incisos. Y el número 5, pues la cantidad de participantes a esa actividad, ¿sí? La aproximada de cuántos participaron a esa actividad. Esto, hermano, nos va a servir para la próxima reunión. Si lo pudieran anotar en el grupo de WhatsApp, se los voy a agradecer. Que me lo mandaran antes, ¿verdad? Ahora si no, pues en la clase lo vamos a discutir. No sé si ya pudieron copiar estos 4 incisos, hermanos, para dejar de compartir. De igual manera se los voy a mandar en el chat para que lo tengan, ¿sí? Se los voy a mandar en el chat, así ustedes lo tienen también. Y ya en la clase, en la siguiente clase, lo vamos a analizar, ¿sí? No estamos, hermanos, como les dije al principio, no estamos haciendo un juicio de que la actividad está mal. No, estamos aplicando una evaluación y entre todos vamos a ver pues, el resultado final, ¿sí? Para mejorar o para modificar o para eliminar actividades. Lo que se busca es, como decíamos ahí en la evaluación, es saber cómo estamos, hacia dónde vamos y cómo mejoramos. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, hermanos? Porque hasta aquí voy a dejar la clase porque ya no nos va a dar tiempo continuar. Este es un espacio ahorita de preguntas, comentarios. A ver, quiero escucharlos, hermano. No hay preguntas. O no me expliqué. O fui muy rápido. Pasa, ¿Cómo hermano les parece? Josué. Osvaldo, pásamelo. Mira que estaba viendo acerca de los puntos de evaluación, pues considero que pues a veces no lo hemos realizado en nuestros segmentos o así de esa manera, sino que yo considero que a veces lo hemos hecho de alguna manera inconscientemente, ¿verdad? Como para poder mejorar en nuestras actividades. Pero para hacer este tipo de evaluaciones tendría que ver al dejar algo plasmado en algún documento, porque como les decía, a veces lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? Imagínense, me pongo a pensar en esto, ¿verdad? A veces nos hemos dado cuenta que pues hemos tenido muy poca cantidad de hermanos, yo así lo veo, una evaluación de muy poca cantidad de hermanos en esta actividad, pero para la próxima tal vez quisiéramos alcanzar más, ¿verdad? O esta, tuvimos en esta actividad la última, la muy pronta, la última que hicimos, podemos decir, sí hemos mejorado porque la vez anterior tal vez tuvimos menos y ahora tenemos más. Entonces yo considero, no sé si
ahí estamos realizando esa evaluación inconscientemente sin dejar ningún documento plasmado. Sí, hermano. Todos, de manera general, hemos evaluado nuestras actividades. Todos. Hasta el distrito, la directiva del distrito evalúa sus actividades y a veces de manera general lo hemos hecho. De manera formal, ahí sí, nos hemos quedado un poco cortos, ¿sí? Pero la idea es que aprendamos, hermanos, a tener estas herramientas de control y de evaluación para que de alguna forma, como dice nuestro hermano Ubaldo, ya no nos imaginemos que estamos evaluando, sino que realmente lo hagamos y sea algo integral y no solo una parte. Por eso es que los indicadores generales nos van a ayudar a tener una evaluación general, porque de hecho eso es la evaluación y eso se diferencia de una medición y una evaluación, ¿sí? Porque lo que dice nuestro hermano Ubaldo dice, hemos pensado y hemos visto que en esta actividad vinieron más que la anterior, entonces hemos mejorado. Ahí solo está midiendo una parte, no está evaluando, ¿sí? En cambio, la evaluación no solo va a medir esa parte, sino otros indicadores. Y entonces, en general, en conjunto, ya vamos a evaluar todo y decir que hemos logrado un resultado más favorable o un avance significativo o realmente no hemos avanzado mucho, ¿sí? Esa parte es la que vamos pues, analizar en la siguiente clase, hermano Osvaldo, ¿sí? Con la información que les pedí ahorita, que ustedes puedan ponerse de acuerdo ahí, díganle al tesorero, sea él quien pase una información y al secretario la otra y al presidente la otra. Y así salimos para evaluar, hermanos. Pero estamos bien, está muy bien tu comentario, hermano Osvaldo. ¿Alguien más que quisiera comentar, hermanos? Preguntar para que no se queden así con las dudas. ¿No? ¿Ya no hay preguntas, hermanos? Muy bien. Si ya no hay preguntas, qué bueno. Eso significa que ahorita en el chat ustedes puedan colocar para evaluar la clase. Y la clase general. Y vamos a colocar de 1 a 5 una calificación en donde 5 significa está bien la clase. ¿Sí? Entonces, finalizamos, hermanos, evaluando la clase a nivel general. Se coloca ahí de 1 a 5 cuánto va a calificar la clase. No, no se sienta presionado, simplemente anote una calificación. Si usted dice, yo no le entendí nada al hermano José, pues coloque 1, 2. O yo le capté algo al hermano José, pues coloque un 3. Pues yo sí entendí más la clase y me parece que estuvo bastante significativa, me va a ayudar, pues coloque 5. Entonces, ahí en el chat, hermanos, en el chat perdón, en el chat aquí de la clase, no del WhatsApp, sino en el chat aquí de la clase, ¿sí? Pueda usted colocar allí una calificación para evaluar esta clase, ¿sí? Por favor, muchas gracias a los que están, ya ahí vimos a nuestra hermana Ingrid, a nuestro hermano Nicolás, a nuestros hermanos de la directiva Distrito 9, ¿sí? Y muchas gracias por la evaluación, hermanos. Si no hay otras preguntas, pues yo me quedo con esta evaluación, con este punteo de la clase. ¿Pasa, hermano?
Sí, hermana, pasa hermana Nidia. Voy a comentar un poquito. La verdad, hermano, de que todas las clases que hemos recibido, pues nos ha llenado bastante en el área de crecimiento administrativo, porque como usted lo dice, ¿verdad? Nosotros hemos evaluado, pero no de esta forma. Y muchas veces se nos pasa desapercibido evaluar por cada segmento, sino que lo hacemos general. Pero qué bueno y hasta nos puede servir en nuestra vida, ¿verdad? Porque no solamente en el área administrativa de religioso, sino también en lo secular de nuestra vida. Entonces, es muy interesante saber otros tipos de mediación, de indicadores, de evaluación, porque eso nos va a hacer que hagamos mejor nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, lo felicito, hermano. Me gustó mucho la clase. Esperamos de que el otro lunes, pues, podamos ya entrar a lo siguiente, que también estoy segura que nos va a servir bastante. Solamente, hermano, y paz. Gracias, hermana Nidia, por sus comentarios. La honra y gloria sea a Dios, porque sí, el objeto de esta clase, como veíamos al principio, el objetivo es identificar, hermanos, pues, esas áreas, ¿verdad? Y poder mejorar. Creo que Dios nos permite hacerlo. Hermanos, agradezco su tiempo, ¿sí? Vamos a ir finalizando, a ir finalizando. Vamos a hacer una oración para concluir la clase. Voy a pedirle de favor a nuestra hermana Esther Cono, ¿sí? De la coordinadora infantil, que sea ella quien nos despida en oración y por favor, desde ya invitados para la siguiente clase, no vayan a faltar. Yo quiero que la mayoría esté para poder ir aprendiendo cada día más. Ahora, hermana. Pues hermanos, muy bien, los invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a realizar nuestra oración para quedar despedidos de esta actividad. Excelentísimo Padre que habitas en tu trono, gracias te damos, oh buen Señor, por este día que nos has regalado. Gracias, Padre, porque hemos culminado un día de labores cotidianas y tú nos has permitido estar en este momento reunidos a la distancia a través de estos medios. Te agradecemos, Señor, por esta clase que hemos recibido, porque sabemos, Padre, que lo que tus hijos desean es que nosotros desempeñemos nuestra labor de la mejor manera. Gracias, Señor, porque cada clase que hemos recibido ha sido de mucha ayuda y nos va ayudando cada día a mejorar el trabajo que realizamos. Bendice a tus hijos que has utilizado, dale sabiduría y entendimiento para que ellos puedan seguir enseñándonos todo aquello que tú les has permitido aprender. Padre bendito, bendice a los equipos de trabajo que pertenecemos a este grupo, Señor. Permite que cada cosa que tengamos planificada se realice de la mejor manera, porque sabemos y reconocemos, Señor, que todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya. Padre amado, si alguno tiene alguna necesidad, alguna dificultad o tiene algún problema, sé tú quien solvente sus necesidades. Padre amado, ahora bien, vamos a quedar despedidos. Te suplico, Señor, que bendigas a cada uno en sus hogares donde se encuentren y que le proveas todo lo necesario para su familia. Mi buen Dios, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado, quien vive y reina contigo por toda la eternidad. Amén. Hermanos, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos. Paz, Señor sea con hermano. ustedes. Paz, hermanos, que Dios los bendiga. Paz, Sí. hermanos. Paz para todos. Paz, Paz a hermanos. todos, paz. Paz, hermanos. Hermanos. Paz, hermanos, se Paz. cuidan. Gracias.